Muy bien. Muchas Bueno, gracias. pues bienvenidos a todos. Creo que es bueno que comencemos y lo vamos a hacer, como siempre, eh, yendo al Evangelio de Juan, pero antes orando al Señor, ¿vale? Vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga, que todo lo que hablemos en esta noche sea conforme a la voluntad del Señor y que sea para la edificación de nuestras vidas. No sé si alguien quiere orar. A ver, yo puedo orar, pastor. Muy bien. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, estamos reunidos para alabar y bendecir tu santo nombre, porque solo tú eres digno de alabanza y de adoración en los cielos y aquí en la tierra por los hijos que te amamos, Señor. Te pedimos, Señor, que uses, Señor, poderosamente en humildad y sabiduría a tu Hijo, el pastor Nicolás, para que predique con sencillez tu palabra, así como lo hacías tú, Jesús amado. Que tu palabra, que sea el alimento, Señor, de nuestras vidas, prepara nuestros corazones, Señor, que tu palabra nos restaure, nos vivifique, nos renueve, Señor, pero sobre todo que nos ayude a ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Te pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu para mantenernos en los caminos de santidad que tú te mereces, Señor, que estemos nosotros, tus hijos. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. 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 Muy bien, pues vamos entonces al Evangelio de Juan, capítulo 6, donde vamos a leer a partir del versículo 60. Juan, capítulo 6, a partir del versículo 60. ¿Lo tienen? Levantan el pulgar. Muy bien. Perfecto. Pues comenzamos a leer la palabra del Señor, que dice así. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hasta ahí la palabra del Señor. Es una porción un poquito amplia, pero es muy interesante verla en todo su conjunto. Los que oyeron a Jesús hablar acerca del pan de vida fueron tres grupos. Por un lado, los judíos galileos, por otro lado, los gobernantes y también los discípulos del Señor. Y hemos visto hasta ahora la reacción de los galileos y de los gobernantes, que hicieron preguntas manifestando su incredulidad y, bueno, su incredulidad por lo que el Señor Jesús decía, ¿verdad? E incluso disputaron entre sí, murmurando y menospreciando al Señor. Ahora vemos la reacción de los discípulos del Señor, de sus seguidores. Y al terminar de oír las palabras de Jesús, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? A los discípulos les pareció que las palabras de Jesús eran duras. Y no se trataba de que las palabras, bueno, fueran difíciles de entender, perdón, sino más bien difíciles de aceptar. Es evidente que las palabras del Señor ofendieron no solo a los judíos y a los gobernantes, sino también a algunos
de sus discípulos, a muchos de sus discípulos. Es la razón por la que mucha gente rechaza la palabra del Señor. No porque no la entiendan, sino porque no la aceptan, porque no la soportan. Alguien tiene por ahí el micrófono conectado y le agradecería, por favor, que lo desconectara. ¿Ok? Digo que no es que no la entiendan, sino que no la reciben, no la aceptan. Incluso algunos creyentes aún hoy en día enfrentan esta situación. Todo lo que Jesús dijo era absolutamente verdad. El maná no daba la vida eterna. Sus palabras sí. Pero que se hablase contra la idolatría a los patriarcas que había en Israel, les pareció duro a los discípulos. Y esto pasa con frecuencia cuando Dios corrige el pecado, la maldad. Siempre habrá alguien a quien le parezca dura la palabra, aunque sea palabra de Dios. Son los creyentes sensibles. Y no es que vivamos, no es porque vivamos en la generación de cristal, como se le dice a la gente que se ofende por cualquier cosa, especialmente cuando se les corrige. Es porque en realidad esto no es de ahora, sino de siempre. Lo vemos aquí en este mismo versículo, en esta misma porción bíblica que acabamos de leer. En tiempos del Señor Jesús, ya vemos cómo la gente se ofendía cuando se les daba una palabra que a ellos les costaba aceptarla. Y sigue pasando en la actualidad también hoy. Lo vemos también cuando leemos Hebreos capítulo 12, donde Dios habla de la disciplina, ¿no? Y dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser motivo de gozo, sino más bien de tristeza, ¿no? Pero que después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados, ¿no? Hebreos 12:11. Por esto, la reacción del Señor y la pregunta que les hace, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Si a solo un instante, hermanos, que Cristo había corregido a los judíos, porque estaban murmurando entre ellos. Acababa Jesús de corregirlos, de decirles que no estaba bien que murmurasen. Pero ahora son sus propios seguidores los que murmuraban. ¿Se dan cuenta de con cuánta facilidad olvidamos lo que sabemos del Señor? ¿Con cuánta facilidad olvidamos las enseñanzas y la corrección de Dios? ¿Cuántos sermones habremos oído en nuestra vida? ¿Cuántas exhortaciones hemos leído en la palabra de Dios? Y aún así, muchas veces seguimos cometiendo los mismos errores, vez tras vez tras vez. Debiéramos orar para que esto no sea así. Hermanos, no pasa nada porque un creyente meta la pata, que se equivoque o diga o haga algo que está mal. Es mejor que no lo haga, que no lo diga, es decir, que no meta la pata. Pero si lo hace, lo importante es que lo reconozca, que pida perdón y rectifique su camino. Si actúa en humildad, Dios lo ayudará a madurar y habrá aprendido. Pero si no lo hace, si se resiste al trato de Dios, volverá a tropezar una y otra vez en la misma piedra hasta que aprenda la lección. Porque así es como Dios trata con nuestras vidas. Así que si hay alguna enseñanza que sacar de este pasaje, es que la murmuración no agrada a Dios. Aquellos que murmuran se enfrentan al Dios vivo. Recuerden, por ejemplo, en Números 14, cuando los 10 espías, bueno, Moisés mandó a 12, pero 10 de los que volvieron, 10 asustaron al pueblo con los gigantes. Bueno, todo el mundo gritó, dio voces, el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés, contra Aarón. Mejor estábamos en Egipto. ¿Cómo nos trae aquí para que muramos, no?
Sin embargo, en el versículo 27 del capítulo 14 de Número, Dios dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Es decir, estaban murmurando contra Moisés y contra Aarón. Pero murmurar contra los siervos de Dios, cuando ellos están haciendo lo correcto, es murmurar contra Dios. Y esto lo enseña las Sagradas Escrituras. En la iglesia no debiera existir murmuración, pero a veces traemos malas costumbres de antes y con ellas ensuciamos el ambiente y dañamos la obra de Dios. Lo que produjo la reacción de sus discípulos no fue que las palabras del Señor fueran en realidad duras, no. Lo duro realmente era el corazón de ellos, de aquellos seguidores de Jesús que no estaban dispuestos a seguirlo al 100%. Así que sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Creo que esos discípulos estaban más preocupados por cómo interpretaría la gente las palabras de Jesús que por las propias palabras de Jesús. Esperaban que el Señor convenciera a la gente, que la ganara, que se ganara la multitud. Pero hablando de la manera en que lo estaba haciendo, no lo iba a convencer, no lo iba a conseguir. Y eso podía preocupar a aquellos discípulos. Versículo 62. Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Aquí el Señor lo empeora si cabe a ojos de esos discípulos que lo abandonaron. Los pone ante una situación difícil, o se ponen de parte de Jesús o se ponen de parte de la multitud. Y esa es una decisión que tarde o temprano todos vamos a tener que tomar. O sigo a Cristo o sigo a la mayoría de la gente. Desde luego, si le vieran ascender al cielo, ¿no probaría eso que él venía de allí? Y finalmente le verían ascender al cielo, pero solo los 11. Cristo les está diciendo que cosas mayores oirán y verán de él. El caso es que no solo los judíos, sino incluso los propios seguidores de Jesús acabaron murmurando del Señor porque tampoco lo supieron entender. No todos los que siguieron a Jesús lo entendieron. Por eso acabaron abandonándolo. Para aquellos judíos, pensar que Jesús había venido del cielo, como él afirmó en el 6:38, 41 y 51, provocó que se pusieran a murmurar. Ahora les dice que no solo descendió del cielo, sino que también puede ascender. Y de hecho ascenderá al cielo. Y resulta que también sus discípulos se ponen a murmurar. Versículo 63. El espíritu es el que da vida, dice el Señor. Porque un cuerpo sin espíritu no es más que un cadáver. El espíritu es el que da vida. Un cuerpo sin espíritu no sirve de nada. No puede hacer ni bien ni mal. Cuando Raquel dio a luz a su hijo, a su último hijo, a Benjamín, dice la Escritura que aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó a su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel. Es decir, cuando sale el alma del cuerpo, el cuerpo muere. También cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Quiere decir, el espíritu salió de él. Como dice Salomón en Eclesiastés 12:7, el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es decir, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y sigue diciendo el Señor: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús estaba tratando de decirles que les estaba hablando de manera espiritual, pero ellos seguían interpretándolo todo en sentido literal. Jesús les había querido decir que la fe en el sacrificio de su carne y de su sangre
que sería realizado en la cruz, es lo que les daría vida, la vida que ellos esperaban, pero no quisieron creerlo. Perdón. Más adelante les aclarará. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no les hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Lo veremos en Juan 16, 25. Pero en esta frase Jesús dice, la carne para nada aprovecha. Jesús no estaba hablando, repito, en sentido literal, sino en sentido espiritual. Y en ese sentido, la carne se refiere a los esfuerzos que hace el ser humano para tratar de agradar a Dios. Cuando tratamos de agradar a Dios en la carne, para nada aprovecha. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Una vez más, como en el versículo 36, el Señor muestra su conocimiento del corazón humano. Jesús sabe quiénes creen de verdad y quiénes, aunque le sigan, solo lo fingen, porque realmente no creen en Él. Nadie podrá engañar al Creador. El texto sagrado sigue diciendo, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Recuerden las palabras del Señor en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hay quienes piensan que pueden engañar a Dios. ¿Te puedes imaginar? Sí, hay quienes piensan que pueden engañar a Dios. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo dice claramente, que no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Por tanto, la incredulidad era la causa del letargo espiritual en el que estaban sumidos los judíos en aquel tiempo. Por eso no lograban entender las palabras de Jesús. Jesús sabía quiénes eran los que creían y quiénes no creían, y quién le había de entregar. Y aquí, bueno, tenemos una referencia, una referencia genérica. Después el apóstol Juan va a ser más específico. Pero aquí tenemos una referencia en palabras de Jesús, una referencia genérica a la traición de Judas. La traición que el Señor Jesús padecería a mano de uno de sus discípulos más cercanos, a uno de sus apóstoles. ¿No te parece increíble? Que aún sabiendo quién le iba a entregar, permitiera que se sentase con él y con sus discípulos a la mesa. Pero ahí vemos el amor, la misericordia de Jesús, dando una oportunidad de arrepentimiento hasta el final. El problema de Judas es que no supo arrepentirse a tiempo. Judas cruzó la línea, apostató. Después no fue capaz de arrepentirse. De esto es de lo que habla el libro de Hebreos en el capítulo 6, versículos del 4 al 6, donde dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Es imposible, dice, que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Es imposible, es decir, llega un momento en la vida del creyente que es cuando se aparta, cuando apostata de su fe, y en una apostasía temporal, si no reacciona a tiempo, esa apostasía se hace definitiva. Y llega un momento en que ya aunque quisiera no podría arrepentirse. Judas se fue apartando del Señor poco a poco. Seguía estando con él. Era uno de sus apóstoles.
pero comenzó a cuestionar en su corazón las motivaciones, los objetivos del Señor, hasta llegar un momento en el que dejó de creer en Él. Y cuando dejó de creer en Él, acabó traicionándolo. Y es que cuando nos apartamos del Señor, aun cuando sea en parte, corremos el riesgo de cruzar la línea que separa la apostasía temporal de la definitiva. Cuando se cruza esa línea, no hay vuelta atrás. Es imposible arrepentirse. En Hebreos capítulo 10, versículos del 27 al 31, me gustaría que lo buscaran, porque es muy importante este pasaje de las Escrituras. Hebreos capítulo 10, versículos del 27 en adelante. Hebreos 10, 27. Cuando lo tengan, me levantan el pulgar. ¿Ok? Muy bien. Fantástico. Leemos la palabra del Señor. Dice, Hebreos 10, 27. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Hermanos, como está escrito, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. De modo que Jesús sabía que uno de sus discípulos más cercanos lo iba a traicionar. Lo veremos después en los versículos del 70 al 71. Versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Queridos hermanos, Jesús sabe todas las cosas. Este pasaje se refiere a lo que ya explicamos en los versículos anteriores sobre cómo Dios lleva las almas a Cristo. Sabemos que es por medio de la predicación del Evangelio. Y los que creen son aquellos que son que llegan a Cristo y se salvan. Los que no creen se condenan a sí mismos. Versículo 66. Entonces, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto es importante meditarlo, hermanos, porque no solo las masas comenzaron a abandonar al Señor, sino incluso también sus propios discípulos. A pesar de haber estado con el Señor, a pesar de oír sus enseñanzas, a pesar de ver el poder maravilloso de Dios obrando en sanidades, prodigios, señales y milagros, a pesar de todo eso, muchos de sus discípulos comenzaron a marcharse. No todo el que comienza el camino y sigue a Cristo termina el camino, sino que muchos se apartan de él y lo abandonan para no volver a más. Esto es algo que rompe el corazón de un pastor. Y Jesús es el buen pastor. Cuando vemos almas que por cualquier tontería se apartan de los caminos del Señor y le vemos involucrarse de nuevo en los pecados antiguos, en la vieja vida, y lo vemos marcharse cada vez más lejos, rompe el alma de un pastor. Pero es una realidad. Si dejaron a Jesús, también nos dejarán a nosotros. Los calvinistas dirán que nunca, los que se fueron es porque nunca creyeron, nunca fueron verdaderos discípulos. Pero
Eso será verdad en algunos casos, pero no en todos. Hay casos claramente documentados en la palabra de Dios de creyentes que acabaron abandonando la fe después de haber manifestado una fe auténtica y comprometida con la obra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla de Himeneo y de Alejandro, que naufragaron en cuanto a la fe y acabaron blasfemando. Lo tienen en 1 de Timoteo 1:20. Pablo también habla de Demas, que siendo colaborador del apóstol Pablo, es decir, trabajando codo con el apóstol, acabó desamparándolo porque amando más al mundo que la obra de Dios. 2 de Timoteo 4:10. Y quizás el caso más notorio fue el de Judas, que siendo aún apóstol de Jesucristo, acabó dando lugar en su corazón al diablo y traicionó y vendió al Señor. Con razón Pablo dice, no deis lugar al diablo, en Efesios 4:27. Porque si tú le das lugar al diablo, el diablo se meterá ahí dentro y desde ahí trabajará para que te aparte del Señor. No hagamos eso. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, curioso, un paréntesis. Es la primera vez que a los apóstoles se le mencionan con esta denominación, los 12. A partir de este momento se les va a llamar así en varias ocasiones. Y siempre que se habla del grupo de los 12, se refiere a los apóstoles. El Señor les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Con esta pregunta, Jesús está probando el corazón de sus discípulos más cercanos, dejando en cada uno la decisión de seguirlo o no. Si Jesús hubiera sido calvinista, jamás hubiera hecho esta pregunta, porque sabría que los salvos no se pierden y que los condenados no se pueden salvar. Una falsa doctrina que no tiene sentido en las Sagradas Escrituras. Pero Jesús les pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? De modo que lo dejó a la responsabilidad individual de cada uno. Cada uno de los apóstoles tenía que tomar su decisión. Los calvinistas pretenden que no era esto lo que Jesús estaba preguntando, sino justamente lo contrario. Es decir, hay comentaristas calvinistas que a mí no me da gracia, me da tristeza que malinterpreten las Escrituras de una manera tan burda para adaptarlas a sus creencias, en vez de creer lo que la palabra de Dios enseña. Un comentarista dice que lo que Jesús les preguntó fue, seguro que vosotros no queréis iros, ¿verdad? Es decir, como que la pregunta de Jesús era asegurando que no se iban a ir, cuando no es eso lo que dice no es esa la verdad, no es eso lo que dice la Escritura. Ese es el resultado de una mala teología que parte de una postura preconcebida. La pregunta de Jesús es perfectamente entendible. Teniendo en cuenta el contexto, está claro que tanto la pregunta de Jesús como la respuesta que después dará Pedro no permiten esa interpretación calvinista de este versículo bíblico. El problema es que esta pregunta tira por tierra la doctrina calvinista de que un creyente no se puede perder. De ahí que no admitan la verdad y tengan que manipular las Escrituras para que no diga lo que dice, sino lo que ellos quisieran que dijera. Sí, los apóstoles también se podían perder. ¿Acaso no se perdió Judas? ¿Por qué tanta falsedad? No importa que lo enseñe MacArthur, Suguel Michelin o quien quiera que lo enseñe, da igual. Es falso. La salvación se puede perder, aunque ellos digan que no. Volviendo al pasaje, la enseñanza de la pregunta del Señor es clara. Quien no quiera que no me siga. Quien quiera retirarse y dejar de ser mi discípulo, allá él que lo haga.
pero que se prepare para las consecuencias eternas de su mala decisión. No sé qué harás tú, hermano, pero yo hace tiempo que decidí seguirlo todos los días de mi vida. ¿Y tú? ¿También serás de los que lo abandonan? ¿O serás de los que permanecen con el Señor? De los que son capaces de soportar las palabras de Dios por difíciles que resulten. Versículo 68. Le respondió Pedro, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es el apóstol Pedro el que responde una vez más a Jesús. Y de manera fantástica. Y lo hace en plural, convirtiéndose de alguna manera en portavoz de todos los demás. Él sí entendió a Jesús cuando hablaba de la vida eterna. Por eso dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. No hay más opciones. No hay más caminos que puedan llevarnos al Padre. Solo Jesús, solo sus palabras son vida. Versículo 69. Y nosotros hemos creído, dice Pedro, y conocemos que tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta declaración es clara y contundente. Ellos habían creído y conocido. Y el orden en este caso es importante. Primero es la fe, creer. Después es conocer o entender. Y por supuesto obedecer. Versículo 70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Esta pregunta sí contiene una cláusula negativa. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre esta pregunta y la del verso 67? Aquí sí hay una cláusula negativa. No, no os he escogido yo. Aquí sí. En la pregunta del 67 no hay esta cláusula negativa. ¿Y uno de vosotros es diablo? Diablo significa calumniador, falso, acusador. De modo que Jesús lo estaba describiendo como un instrumento del diablo, como al mismo diablo, porque el carácter diabólico de Judas se muestra en que cuando aquellos que dejaron de creer en Jesús lo abandonaron, Judas no lo abandonó. Judas siguió permaneciendo con él, como si estuviese de acuerdo con él, pero sin estarlo. Es decir, se convirtió en un hipócrita, quizás para seguir sacando provecho de la bolsa común. Recuerden que él era el tesorero y que la Escritura nos dice que era un ladrón. O tal vez como aquellos que están en desacuerdo con las doctrinas de la iglesia, pero siguen ahí tratando de influir en los demás para llevar ese proyecto al fracaso. En el versículo 71, el apóstol Juan nos aclara de quién estaba hablando Jesús. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Que no quede duda. El traidor, el que vendió al Señor por 30 monedas de plata, el que le traicionó, era uno de los 12. Algunos dicen, no, pero es que no era creyente, nunca fue creyente. ¿Cómo que no? No solo fue creyente, fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Y Cristo lo escogió como apóstol. La aclaración del apóstol Juan es pertinente para distinguirlo de cualquier otro Judas, porque en la Biblia se mencionan varios. Pedro había dado por sentado que los 12 estaban decididos a seguir a Jesús, pero Judas tenía otros planes. Planes que no le fueron desconocidos al Señor. Todos podemos lamentar, criticar la actitud de Judas, pero escuchen bien, también todos nosotros podemos acabar como él si no nos guardamos. Por eso debemos caminar cada día cerca de Jesús. Y si algo no entendemos o nos parece que no debería ser como es, hablémoslo.
No nos guardemos los desacuerdos, porque tarde o temprano nos alejarán de los demás y sobre todo nos alejarán del Señor. Hermanos, es importantísimo permanecer cerca del Señor siempre. Y el estar cerca de la iglesia, cerca los unos de los otros, nos ayuda a estar cerca del Señor también. Si hay cosas que no entendemos, si hay cosas con las que no estamos de acuerdo, hablemosla. Pero no permitamos que el diablo se meta de por medio. No permitamos que el diablo encuentre un lugar en nuestras vidas. No deis lugar al diablo. No seamos traidores. No seamos como Judas. Seamos como Pedro. Quizás no tengamos todo el conocimiento que debamos tener y seamos impulsivos y hasta... Pero tenía un buen corazón. Y cuando metía la pata lo reconocía y se arrepentía y pedía perdón y rectificaba. Yo les invito, hermanos, a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña, que seamos buenos discípulos del Señor. Que seamos buenos discípulos de Jesús. Que no seamos como Judas. Que seamos como los demás, que permanecieron firmes, entendiendo que solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Aun cuando todos los demás le abandonen, aun cuando todos los demás le den las espaldas, nosotros permanezcamos firmes, porque sabemos en quién hemos creído y que es poderoso para guardarnos sin caída hasta el día en que Cristo venga por su iglesia. Hasta aquí la palabra del Señor, hermanos. Oremos para que Dios nos ayude a ser buenos discípulos de Jesús. Me gustaría que alguien voluntariamente ore al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por esta tremenda palabra, Dios, que nos has dado para toda tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por haberla dejado para nosotros. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a ser esos siervos fieles a ti, Señor. A quitar de nuestra mente, de nuestra alma, toda murmuración, toda queja, Padre. A que seamos sabios para poder conducirnos de acuerdo conforme a tu corazón dentro de la iglesia y fuera de ella también, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tus enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a librarnos de toda condenación, Señor, por nuestra desobediencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y también te ruego, Dios, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender todas estas cosas espirituales, Señor, para que nos apartan del mal, Dios, para poder alcanzar esa vida gloriosa, prometida que tú tienes para los que te amamos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús por tu bendita palabra. Sea a ti todo el honor y toda la gloria, Señor. Amén y amén. 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 Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Ahora terminamos esta